Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos da mucho gusto saludarles. Soy el pastor Raimundo Aguilar de la Eclesía Cristiana El Remanente. En esta iglesia tenemos como propósito adorar a Dios, amar al prójimo y alcanzar al mundo. Y nos da mucho gusto que te puedas conectar para seguir los mensajes que transmitimos. Pedimos tus oraciones. Dios te bendiga, que tengas un muy buen día. Hola, ¿qué tal? Nos da mucho gusto estar en este lugar y en libertad poder abrir la palabra del Señor. Quiero que mantengan sus Biblias abiertas en este pasaje de Primera de Pedro, capítulo 5, versículos pues del 7 en adelante, bueno, del 6 en adelante. Eh, quiero introducirme con lo siguiente. La Biblia claramente habla, aunque no lo queramos o aunque no nos guste esto, nos habla de una guerra espiritual que cada creyente, que todo creyente enfrenta. No podemos en un momento dado evitar eso. Si tú le rindes tu vida a Jesucristo, pronto te vas a dar cuenta que muchas veces vamos a ir contra corriente, contra cultura. Y el apóstol Pedro y el apóstol Pablo en otro pasaje en Efesios nos recomienda, nos manda a vestirnos con la armadura de Dios para poder resistir en el día malo. El día malo es el día de tentación, es el día de prueba, es el día de lucha en el que todos y cada uno de nosotros enfrentamos. Pero además de esta armadura, la Biblia nos da pasos. La Biblia nos da pasos que son actitudes que todo cristiano debe adoptar. Debemos de apropiarnos de estos pasos para asegurar victoria sobre este terrible enemigo que es el diablo. El diablo es un ser real y es un ser personal, es una persona que se manifiesta, y claramente la Biblia dice en este pasaje que es nuestro adversario, es nuestro enemigo. Curiosamente, la palabra Satán o Satanás, que es otro nombre que se le da al diablo, significa eso, significa precisamente eso, adversario, alguien que está en contra de uno. Y sí, seamos honestos, nunca podemos hacer tratos con el diablo, nunca va a resultar conveniente o va a resultar benéfico hacer tratos o acuerdos con él, porque él siempre va a buscar nuestra destrucción. La Biblia nos dice, y comentando acerca del enemigo, la Biblia nos dice que el ladrón, hablando de este enemigo del diablo, no viene sino más que para matar, hurtar y destruir. Jesucristo se compara en el aspecto positivo con él. Dice, así como el ladrón, así como el adversario, su misión es matar, hurtar, robar y destruir. Dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así que nada más pensemos, dos errores que en un momento dado podemos cometer como creyentes es ignorar, es menospreciar, es decir, no me preocupa nada lo que pueda hacer este tipo, este adversario. No voy a pensar en él, no voy a ni tomarlo en cuenta, ni voy a pensar que él está tramando algo contra mí. Pero el otro error, el otro extremo, es verlo
en cada situación, verlo en cada circunstancia, verlo si te enfermaste, si tuviste un problema en tu trabajo, si hay un problema familiar, que ahí está. No necesariamente está. Lo que sí es cierto es que Él va a aprovechar cualquier reacción nuestra o cualquier situación negativa que pudieran producir las circunstancias que tú y yo vivamos. Por ejemplo, una enfermedad. Él no tuvo nada que ver, pero si yo me enojo contra Dios por estar enfermo, entonces Él va a aprovechar ese enojo. Una situación, un malentendido familiar o una discusión familiar. Si yo le reclamo a Dios y le digo, esto no debería de pasar en mi familia, y empiezo a perder mi fe en Él, ahí Él va a ganar terreno, ahí Él va a ganar ventaja. Entonces, sí, démonos cuenta cómo es este adversario. No está metido en todo, pero sí va a aprovechar cómo tú y yo reaccionamos, cómo tú y yo actuamos, si respondemos con fe o nos venimos para abajo, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poco más acerca de esto, pero dando por cierto que tú y yo tenemos una guerra y que esta guerra es más que humana, es una guerra espiritual, vamos a pasar al tema que nos ocupa el día de hoy. Yo le titulé a este mensaje pensando en lo que Pedro nos está recomendando, pasos seguros. Y cuando hablo de pasos seguros es que Dios está usando a alguien que vivió esto, a alguien que vivió cosas negativas en cuanto a ahora las recomendaciones que le está dando. Pasos seguros en la guerra espiritual. ¿Qué pasos podemos dar tú y yo para enfrentar esta guerra? Bueno, en estos versículos, y yo sé que pudiéramos agarrar todo un texto y sacar más, pero nada más en estos versículos, aquí ya cambié yo, saqué cuatro pensamientos, cuatro pasos que Pedro, Dios, el Espíritu Santo a través de Pedro nos recomienda. El primer paso es humillémonos. En esta guerra espiritual, haz a un lado la soberbia, hagamos a un lado el orgullo, hagamos a un lado de que yo todas las puedo, de que yo soy autosuficiente. Y quiero que en este aspecto, pues tú puedas recordar cosas de tu propia vida, pero vamos a recordar una guerra que estaba enfrentando Jesús con sus discípulos, y Jesús le dice a sus discípulos, hey, ¿saben qué? Van a venir, me van a apresar, me van a golpear y todos ustedes van a huir, todos ustedes van a ser sacudidos y me van a abandonar. Esto lo encontramos en los evangelios, en los últimos capítulos, en la última noche que Jesús pasó con sus discípulos. E inmediatamente Pedro dice, Señor, aunque todos te abandonen, yo no. Eso es orgullo. Aunque todos te nieguen, yo no. Y yo estoy dispuesto no solamente a defenderte, estoy dispuesto a morir por ti. Si alguien te quiere hacer daño, yo voy a dar la vida por ti. Ahora, ¿Pedro era sincero? Sí era sincero. ¿Amaba a su Señor? Sí lo amaba. Pero estaba descansando en su propio orgullo y en sus propias fuerzas. ¿Por qué? Porque dice, aunque todos, como diciendo, yo soy diferente a todos. Aunque todos te abandonen, yo no. Ahora el Señor Jesús lo ve. Dice, ay, Simón, ya no le llama a Pedro, le llama su nombre de antes. Simón, Simón, Satanás. Y ahí está hablando de ese adversario. Te ha pedido para zarandearte. Me reconforta mucho el hecho de que Jesús dice, te ha pedido, como diciendo, ha pedido permiso.
Tú estás protegido por mí, estás protegido por el Padre. Pero Satanás, este adversario, ha pedido permiso. Y vas a ser zarandeado, vas a ser sacudido. Y prácticamente Jesús le dice, vas a caer. Pero cuando te levantes, cuando vuelvas, puedas tú confirmar a tus hermanos. Ahora, Pedro todavía se sostuvo y dijo, no, Señor, yo estoy dispuesto no nada más a ir a la cárcel, estoy dispuesto a morir por ti. Y tal vez suene muy piadoso, suene muy loable las palabras de Pedro, pero cuidémonos. Pedro dice, ¿saben qué? En esta guerra tienes que humillarte. ¿Se acuerdan el pasaje? Hace poco lo vimos cuando Jesús dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. En otras palabras, yo soy una persona accesible y dependiente de Dios. O sea, yo dependo de Dios y yo soy accesible. Yo no me cierro a situaciones. Yo no digo, no. Yo puedo y yo salgo. No. Soy falible. Me puedo equivocar. Soy también frágil. Y yo puedo también fallarle a Dios. Y en ese aspecto, yo tengo que ir diario con Dios y decirle, Dios, ayúdame. Dios, ayúdame porque soy frágil. Dios, ayúdame porque la he librado tantos años, pero yo no sé qué pueda pasar. Sácame adelante, dame victoria. El humillarme es decir, Dios, te necesito. Y algo interesante que dice Pedro, ante la poderosa mano de Dios, la nueva traducción viviente dice ante el poder de Dios. La Reina Valera 60 dice humillaos bajo la poderosa mano de Dios. El único que nos puede proteger, el único que nos puede guardar, el único que nos puede preservar es Dios. Ante este enemigo, yo estaba leyendo, por ejemplo, Zacarías capítulo 3. En Zacarías 3 hay una visión del profeta donde ve a un sumo sacerdote que se llama Josué. Se llama igual que el que liberó al pueblo de Israel, pero es un personaje muy diferente. Dice, este hombre era sumo sacerdote y estaba ministrando al Señor. Dice, y lo vi con vestiduras llenas de suciedad. Entonces él se queda así, ¿cómo puede servirte Dios vestido de suciedad? O sea, con suciedad en su cuerpo. Un sacerdote se tenía que bañar, limpiar, purificar varias veces para estar delante de Dios. Era un ritual que apuntaba a la necesidad de pureza que uno debía tener ante el Dios santo, ante el Dios puro. Y la visión que ve Zacarías, dice, ¿cómo puede estar ministrando estando sucio? ¿Cómo? Entonces, de repente, él escucha diciendo que Jehová le dijo a Satanás, porque Satanás estaba allí, le dijo, Satanás, Jehová te reprenda, el Señor te reprenda. Yo me quedé, wow. Como Dios mismo le dice a Satanás, el Señor te reprenda. Y uno va, por ejemplo, va a Judas, la carta que veíamos la semana pasada, y es nada más un capítulo, es muy cortito ese libro, esa carta. Y uno puede ver que cuando están también disputando con el cuerpo de Moisés, que está el arcángel Miguel contra Satanás, dice que el arcángel no profirió maldición, no se puso al tú por tú con él. Él podía decir, yo soy un arcángel. O sea, yo soy de los meros, yo soy de los más grandes servidores de Dios. Este es un igual a mí.
yo lo puedo luchando vencer. Pero la actitud de Miguel, siendo poderosísimo y siendo grande, un arcángel de Dios, lo que él dijo fue: el Señor te reprenda. En otras palabras, en esta lucha yo dependo de Dios. Soy arcángel, soy un ser poderoso, soy un ser espiritual, soy un ser que si me ven la gente cae al suelo. Yo dependo de Dios. No fue así con Satanás. Dice la Biblia en Ezequiel 28 y en Isaías 14 que a este ángel se le llamaba Luzbel o lucero de la mañana. Y él falla, él no conforme con su belleza, con su perfección, con todo lo que él representaba, él dijo: yo subiré a donde está el Altísimo. En otras palabras, yo quiero, no estoy conforme con quien soy, yo voy más allá. El orgullo. ¿Cuál fue el pecado de Satanás al rebelarse con Dios? Su orgullo. El decir: yo puedo, yo subiré, yo me sentaré en el trono de Dios, yo seré como Él. Eso es idolatría. Que cualquier otra persona ocupe el lugar de Dios es idolatría, es orgullo, es maldad. Y fue lanzado, dice la Biblia, fue lanzado y finalmente será humillado. Pero esa es la tentación recurrente, que tú y yo nos creamos que podemos, que tú y yo creamos que nosotros podemos resolver cualquier cosa, podemos hacer cualquier cosa. Eso fue la tentación con nuestros primeros padres. Con que Dios les dijo que si comen van a morir. No es cierto, no es cierto, sino que sabe Dios que van a ser como Él. Van a dejar de ser simples criaturas perfectas a ser como Dios. Y a Dios no le conviene eso. Y dice la Biblia que la mujer vio que el fruto era atractivo a los ojos, que se veía delicioso al paladar y que uno podía alcanzar grandeza a través de él. Dijo que agarró y lo compartió con su esposo. Orgullo, soberbia. Pedro, dándose cuenta de su fracaso y dándose cuenta de su propio orgullo, dice: ¿saben qué? Por experiencia propia les quiero recomendar en esta guerra: humillémonos. Humíllense. Son verbos imperativos. Los verbos imperativos en la gramática son órdenes. No son si quieres, no son si te parece bien, son órdenes de parte de Dios, como diciéndonos: esto conviene. Humíllate. En esta guerra espiritual no luches tú, deja que Dios luche por ti. Tristemente a veces vemos en la televisión o escuchamos en la radio personas que dicen: yo te reprendo, Satanás. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Qué posición tienes? ¿Sí? Y a ti te ordeno, Satanás, esto. Si ni el mismo arcángel hizo eso, sino que dijo: el Señor te reprenda. Él es el que te va a juzgar y Él es el que te va a derrotar. Así que humillémonos. No creamos que nosotros todo la podemos. Y el segundo lugar, el siguiente pensamiento que les quiero dejar, está en el siguiente versículo, versículo 7. Va relacionado. Ustedes se van a dar cuenta por qué. En el versículo 7 dice: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él
cuida de ustedes. Pongan todas sus preocupaciones en las manos del Señor porque Él cuida de ustedes. Esto se parece a un salmo donde dice, entrégales tus cargas al Señor porque Él tiene cuidado de ti. Lo que está diciendo Pedro aquí es, deja que Dios sea Dios y tú no tomes las cosas en tus manos. Depende de mí. ¿Por qué? Porque hay cosas que tú y yo enfrentamos. Hay cosas que nos cargan de ansiedad, hay cosas que nos cargan de angustia, de preocupación y una tentación que el enemigo aprovecha es hacerte creer que tú lo puedes resolver. Va relacionado con el primer punto, pero aquí tiene que ver con sufrimiento, tiene que ver con angustia, tiene que ver con cosas que te duelen, cosas que te afanan, cosas que de repente tú dices, no, yo lo resuelvo. Estamos en una situación tal vez de trabajo y de repente dijo, no, yo no le voy a decir a la iglesia que ore por mí. ¿Yo por qué le voy a...? No, yo voy a resolver esto. ¿Por qué? Si somos una familia. ¿Por qué no decir, estoy pasando por esto en mi trabajo? Necesito su apoyo en oración. Entrégale todo al Señor. Entrégale. Estoy tal vez pasando por una situación con mi esposa, con mi esposo. En lugar de entregárselo al Señor, decimos, yo lo voy a resolver, yo lo voy a hacer, yo. Si digo yo, no le estoy entregando mis cargas al Señor. Prácticamente por eso yo me topé con esta foto de una persona cargando una maleta. Y la idea de entregarle, de darle mis preocupaciones y ansiedades es soltar la carga. Dejar de cargar eso que llevo. Decir, Dios, tú lo puedes cargar mejor que yo. Tú lo puedes llevar mejor que yo. Tal vez es una situación de trabajo. Y tal vez yo digo, yo tomo las decisiones aquí. En lugar de decir, ayúdame a orar por esto. Que Dios me guíe en qué es la mejor decisión que puedo tomar. Tal vez es una situación familiar, donde estoy pasando algo con mi esposa, con mi esposo, o mis hijos están pasando algo, o yo estoy pasando algo con mis hijos, y mi pensamiento es, yo voy a resolver esto. Como familia nosotros vamos a resolver esto. Cuando yo puedo entregar mi carga. Yo puedo descansar de eso. ¿Por qué? Por la sencilla y simple razón de que, ¿qué? Que Dios tiene cuidado. No se la estamos entregando a un desconocido, no se lo estamos entregando a un desconsiderado, se lo estamos entregando a aquel que todo lo puede. Y en esta guerra espiritual, el enemigo quiere que tú y yo llevemos las cosas, porque sabe que estamos entrando en un terreno donde nos perdemos de la cobertura de Dios, donde ahí ya Dios no está participando, soy yo, son mis fuerzas, es mi carne la que está participando, y ahí es donde ¡pum!, me puede tumbar. Pero si yo le entrego a Él mi carga, Él toma el control y Él va a sacar las cosas adelante. Y voy a confiar en Él y voy a depender de Él. ¿Nos damos cuenta de esto? Yo ahora entiendo muchas veces cuando se me decía, deja que Dios sea Dios. Deja que Dios, ya quítate tú del trono. Ya deja tú de tomar las decisiones. Ya deja tú de hacer las cosas. Deja que Dios tome el control. Esta situación con tu hermana, esta situación con tu hermano, déjamelo a mí. Esta situación con tu mamá, esta situación con tu papá, con tu hija, entrégamelo. Cada vez que tú intentes resolver eso, arreglar eso, vas a fracasar. Entrégamelo.
en esta guerra espiritual, esas son las luchas. Esas son las luchas. Dios quiere que ya dejemos de estar frustrados, angustiados y preocupados por estas cosas y dejarle a Él ser Dios. En tercer lugar, el tercer pensamiento que les quiero dejar está relacionado también con la experiencia de Pedro. Velemos, yo arreglé este punto y basado en las palabras del versículo 8, yo puse, velemos en oración ante los ataques del diablo. Este es un versículo muy poderoso, muy interesante. Dice, estén alertas. La Reina Valera 60 dice, sean sobrios, sed sobrios. Es un imperativo, sed sobrios. Y luego dice, velen, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Es tremendo. El apóstol Pedro deja la imagen de serpiente que aparece en Génesis y se pasa a otra figura, una figura real, una figura imponente, una figura que impone respeto. Dice, no dice que es un león, dice anda como león. ¿Y cómo anda? Dice anda al acecho. Y dice rugiente. Si tú has visto videos en esos canales donde pasan videos de animales, tú has visto que el león primero se esconde y luego la leona también anda por allí, ¿no? Y es interesante que a veces la leona persigue por un lado y el león está esperando por otro a su víctima, pero la estrategia del león es rugir hasta que tiene asegurada a su víctima. No ruge para alertarla y que la víctima salga huyendo. Ruge cuando ya va en el aire volando o ya va para destrozar a su víctima. ¿Y cuáles son las víctimas? Son los animalitos enfermos, son los seres enfermos, los seres débiles, los seres inmaduros, los que no velaron. Ahora, ¿qué experiencia de Pedro me lleva o yo la puedo relacionar con esto que está diciendo Pedro? Lo que vivió Pedro. Después de que tuvieron la última cena, dice la Biblia que fueron a un jardín llamado Getsemaní y los discípulos vieron a Jesús muy angustiado, lo vieron muy tenso, muy cargado y no era para menos. Dejó al resto rezagado y le dijo a Pedro, a Santiago y a Juan, vengan conmigo. Y se fueron a un lugar más aparte de los demás. Y les confió y les dijo, estoy muy angustiado, estoy muy triste. Y quiero que sepan esto, cuando te encuentres angustiado, cuando te encuentres triste, dice, vela y ora. Velen conmigo una hora. Velen conmigo. Y dice la Biblia que el Señor se fue como un tiro de piedra y a solas empezó a orar, Señor, si es posible, líbrame de este momento, líbrame de lo que estoy enfrentando, líbrame de esta copa amarga, líbrame de enfrentar la cruz, líbrame de enfrentar lo que estoy a punto de enfrentar en unas horas, líbrame. Y dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, expresa su humanidad, expresa sus angustias, expresa sus temores, pero siempre dependiendo de Él, siempre dependiendo del Padre. Mientras tanto, ¿qué hacían sus discípulos? Pedro, Santiago y Juan, dice, dormidos. Les ganó el sueño. Ahora, es una ilustración muy importante. Yo digo, bueno, a la primera, ok, me quedo dormido. Pero a la segunda llamada de atención me despierto porque regresó Jesús y dijo, ¿qué hacen dormidos? ¿Que no han podido velar conmigo? Velen, estén alertas y oren. La carne es débil, pero el espíritu está dispuesto.
dice que se volvió a ir. Eso lo hizo 3 veces y las 3 veces bien dormidos y sin orar. Bien dormidos y sin orar. Ahora uno dice, ay, qué bueno que le pasó esto a Pedro. Y qué bueno que le pasó a Juan, el tremendo Juan. Se durmió y no oró. Así que a mí me puede pasar también. Claro que nos puede pasar a nosotros. Y nos pasa. Dejamos de estar alertas. Es un imperativo. Estén alertas. Velen, sean sobrios. La palabra ser sobrios es lo contrario a embriagarse. Una persona cuando se embriaga, sus sentidos disminuyen. Fácilmente puede parpadear, puede distraerse y puede hasta chocar. ¿Sí? Milagrosamente hay personas que salen embriagadas, llegan a donde llegan y dicen, no sé cómo llegué, pero es raro esto. Y Pedro acordándose, porque horas después vienen por Jesús y Pedro le niega 3 veces después de que el gallo cantó 2 veces. Y dice la Biblia que lloró amargamente cuando el Señor Jesucristo lo vio. Y prácticamente dice, oye Pedro, eso pasa por no estar alertas, por no velar. Ahora, la palabra diablo o diablo, en griego diablo o diablo en español, significa mentiroso, significa calumniador. Y nada más te quiero decir, repito, no todo es obra del diablo, pero por lo que yo puedo leer en la Biblia, el diablo ataca de las siguientes maneras. Te puede atacar físicamente, te puede atacar infligiendo dolor, te puede atacar obviamente con el permiso de Dios usando alguna enfermedad. Repito, no todas las enfermedades son producidas por Él, pero puede hacerlo con el permiso de Dios. Pero también ataca a la mente, ataca con mentiras, ataca con falsas creencias, ataca con ideas confusas. Y de repente tú puedes llegar a decir, yo odio a mi hermana, o yo odio a mi hermano, o yo odio a mi mamá, o yo odio. Y entonces esa confusión se puede aprovechar de ti. Se puede aprovechar y meter también temores. De repente hay personas que se levantan con mucho miedo y no quieren salir de casa. ¿De dónde viene ese temor? ¿De dónde vienen esas angustias, esas opresiones? Como no nos puede poseer físicamente, entonces va a atacar a la mente. Nos va a meter miedo, va a meter confusión, va a meter mentira. Dice la Biblia que cuando habla mentira, de suyo habla porque él es mentiroso y padre de mentira. Pero no nada más eso. Él va a meter también divisiones. Él es feliz metiendo divisiones. Y si no estamos alertas y velando, no vamos a saber, no vamos a darnos cuenta de cómo va a llegar. Así que quiero que medites en las cosas que has vivido o que estás viviendo. Y aunque no todo es producido por el diablo, porque no le quiero cargar todo a él, él sí puede usar tu tristeza, tu angustia, tus temores, tu confusión para aprovecharse de ti. Él lo va a usar. Y por eso dice, ora. Está alerta y ora. Y Dios nos dice más que nada en estos momentos. Dicen por allí que los satanistas y los ocultistas dicen que el mes de octubre es el mes donde más confusión hay y más tinieblas hay. Es tremendo.
Es tremendo cómo en este mes de octubre la gente hace invocaciones locas, invoca a quien se le ocurra, seres reales o seres fantásticos. Y en lugar de invocar al Señor, en lugar de buscar al Señor, en lugar de orar al Señor. Entonces, velemos, velemos, velemos porque estamos expuestos al sufrimiento. Estén alertas porque está el acecho buscando a quien devorar. Buscando a quien devorar. Él es despiadado. Él no se toca el corazón para llegar a tu vida. Él no dice, ay, pobrecito, voy a dañar su matrimonio, sus hijos van a sufrir con esto. No, Él no piensa en las consecuencias. Él llega y destruye. Él llega y destruye. Y si puede destruir a las familias, lo va a hacer. Velemos, velemos. Gracias a Dios, yo no sé por cuánto tiempo, pero yo espero que por mucho tiempo, si no es hasta que el Señor venga, que podamos seguir teniendo reuniones de oración, que podamos seguir teniendo días de oración, que podamos seguir teniendo momentos en los que oremos. Ya se acerca una velada de oración y todavía no hay ninguna familia que diga, yo tomo esta responsabilidad y vamos a llevar a cabo esta velada. Ya Leti puso un plazo, ¿verdad? Pusiste una fecha y todavía nadie se acerca. Entonces, que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude, nos haga sensibles a esto y no tomemos en poco estos ataques del enemigo. Yo viendo estos videos, me impresionaba mucho que las leonas tienen mucho cuidado de acercarse al león. O sea, los leones son impresionantes, pero algo más tremendo que me impactó es que los bebitos, sus propios hijos, tienen que encontrarlo de buenas para acercarse. Si no, el león los puede golpear, los puede destrozar. Necesita encontrarlos muy de buenas y encontrarle un sentimiento bueno por ahí para que el león juegue con un cachorrito, juegue con uno de sus hijitos. Pero normalmente ellos se mantienen alejados de león. Inclusive sus leonas, porque no nada más tienen una, tienen varias, se mantienen muy respetuosas de esa. El enemigo anda así. Anda así. Y Dios quiere que respetemos, pero que no le temamos. Ahorita esto me lleva al último punto. El último punto dice, resistamos firmes. Es muy interesante porque también Santiago lo comenta. Resistid al diablo y él huirá de nosotros. El versículo 9 dice lo siguiente: manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo, su hermandad, sus hermanos en todo el mundo también están pasando por el mismo sufrimiento. El sufrimiento se está cumpliendo también en ellos. ¿Cómo tú y yo vamos a obtener victoria? Resistamos. Fíjense bien, no dice atácalo, no dice huye, dice resiste. Resiste, mantente firme. ¿Por qué? Porque él ya es un enemigo derrotado. Tú no lo tienes que derrotar, ya Jesucristo lo derrotó en la cruz. Tú no tienes que lastimarlo. Simplemente tenemos que resistir. Resistir. ¿Cómo vamos a resistir? Dice, estando firmes en la fe. Es lo que dice más también Judas. Defender ardientemente la fe una vez dada a los santos.
Firmes en la fe es que te mantengas sólido. Y usa la palabra, me llamó mucho la atención Jesús, que usa la palabra estéreo. La palabra estéreo es fuerte, sólido. Obviamente ya se ocupa de sonido, del sonido. Sonido sólido, sonido fuerte. Pero aquí dice que nos mantengamos estéreos en la fe, nos mantengamos sólidos, nos mantengamos sin tambalearnos de lo que hemos creído. Ya lo comentaba Irene en una clase, que viendo la película de el apóstol Pablo, dice que Lucas estaba preso con varios cristianos y los iban a lanzar a los leones, al circo romano, iban a enfrentar la muerte. Y Lucas veía a todos nerviosos, ¿no? Obviamente esta es una película, ¿no? Entonces Lucas se voltea y les dice a todos, ánimo, ánimo, estén firmes, esto va a durar poquito, esto va a ser rápido, pero luego viene lo grandioso de parte de Dios. Y lo que Dios nos dice es, mantente firme, porque esta lucha no va a ser por siempre. Esto es un tiempo de lucha. Y después viene la gran victoria del Señor. No te toca derrotarlo a Él porque ya Cristo lo derrotó, pero mantente firme. ¿Y qué es mantenerte firme? Es bien plantado, sólido. Un ejemplo es cuando el diablo tentó al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no hizo alarde de su poder. No le dijo a los ángeles, hey Miguel, Gabriel y todo. No le dijo, todos en bola contra él. Él citó la palabra. Él dijo, escrito está. Se mantuvo sólido en lo que creía. Pues, él es Dios, ¿no? Pero Él nos invita a nosotros a hacer esto. Sólido en cuanto a lo que crees. Nuevamente repito, ¿qué significa esto? Leer, estudiar, saber tu Biblia. Aunque no la entiendas toda, saberla. Y responder con la Biblia. Responder no con tus ideas, no con tus propias palabras, sino con la Biblia. Y no te preocupes si citas todo el versículo completo. El Señor Jesucristo no citaba todos los versículos completos, pero Él decía, escrito está, y ¡pum! No decía todo el pasaje de Deuteronomios o todo el pasaje de Levítico, pero Él sí citaba el texto bíblico. ¿Y qué pasó? Dice, Satanás lo dejó. No pudo. ¿Por qué? Porque Él se mantuvo sólido. Y es maravilloso que cuando Satanás lo deja, dice, vinieron los ángeles y le servían. Vinieron los ángeles y le servían. Ahí están protegiéndonos, ahí están defendiéndonos, ahí están guardándonos, pero nosotros tenemos que mantenernos firmes en nuestra fe, en lo que hemos creído, para no movernos tan fácilmente. Tristemente hay personas que se han movido, han tambaleado y han abandonado. Yo te animo que cuando tu fe se esté tambaleando y decayendo y pienses que no vas a aguantar, habla con otro hermano, habla con alguien de la familia y ora porque me estoy tambaleando, ora porque siento que no tengo las suficientes fuerzas, ora, ayúdame y aquí vamos a estar. Estamos todos para salirnos adelante. Deja a un lado el orgullo, el ego y humillémonos. Nos necesitamos, los necesito. Irene y yo los necesitamos. Necesitamos sus oraciones para poder salir adelante. Y créanme, sus oraciones nos han sostenido, nos han mantenido en fe y estamos saliendo adelante. Y alguien dijo por ahí que estamos ya viendo más cerca la luz pasando el túnel.
de la prueba, pero como dice Irene, esta lucha no se va a acabar hasta que partamos con el Señor o hasta que Cristo venga, ¿verdad? Entonces, resistamos. Si te das cuenta, no son armas como las de Efesios 6, pero son actitudes, son pasos que nos dice el Señor. Humíllate ante el poder del Señor, suelta toda tu carga en las manos de Él, vela, estate alerta en oración, vela, sé sobrio y resiste firme en la fe. 4 imperativos que el Señor nos recomienda para una victoria segura. Concluyo diciendo lo siguiente: Dios es soberano y usa cada circunstancia, cada lucha, prueba y sufrimiento para formarse en nosotros. Fíjense, no sé qué les parezca a ustedes, pero Pedro agrega: lo que están viviendo ustedes, sus hermanos en todo el mundo, están pasando lo mismo, como diciendo, no eres el único. No eres el único que la está librando. Todos tus hermanos están pasando. Es difícil. La lucha es dura. Difícil la tarea. Pero el Señor nos dota con su gran poder. Amén. Entonces, me llama mucho la atención que en la Reina Valera 60 dice: hasta que los sufrimientos se cumplan. Y la idea que menciona aquí Pedro es que Dios utilice eso para perfeccionar tu vida, para cumplir su propósito en ti. Cada situación, cada circunstancia, cada lucha que tienes lleva como propósito fortalecerte, cumplir lo que Dios ha determinado para que tú tengas victoria en esta guerra. Así que, amigos, hermanos, seamos valientes y oremos unos por otros para garantizar la victoria. Amén. Vamos a orar. Bendito Señor y Padre nuestro, gracias por las palabras que pusiste en Pedro para aconsejarnos, para animarnos, para ordenarnos, para recomendarnos estas acciones que nos pueden garantizar victoria en esta guerra. Señor, muy fácil nos olvidamos de cada uno de estos puntos. Muy fácil nos olvidamos de humillarnos. Queremos actuar, nos creemos que la podemos todas. Y no es cierto. Queremos entregarte nuestras cargas, Dios, nuestras ansiedades, nuestras angustias, nuestras preocupaciones, sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros. Tú tienes el control y tú eres Dios. Te entregamos a nuestra familia, te entregamos nuestro trabajo, te entregamos nuestro presente y nuestro futuro, Dios. Tú tienes cuidado de nosotros. Señor, queremos estar alertas, queremos velar. Ayúdanos porque pues, nos cansamos, Dios, nos cansamos, nos distraemos, nos dormimos y no velamos en oración. Ayúdanos, Padre. Y Señor, enséñanos a resistir. No atacar, no a ponernos al tú por tú, no huir, sino resistir, firmes, sólidos en lo que hemos creído. Gracias, gracias, porque no somos los únicos, porque nuestros hermanos en todo el mundo, no significa que todos están sufriendo de la misma manera, pero todos estamos pasando por luchas también. Y el verlos victoriosos, y el verlos que van adelante, y el verlos que te están sirviendo, y el verlos que están teniendo victorias, nos anima
a que nosotros también podemos tener victoria. Gracias, Señor, por este día. En el nombre de Jesucristo te alabamos y te bendecimos con gratitud. Amén, amén.